Todos de Radio Amor 91.9, de Facebook Live y de YouTube. Es un placer estar con ustedes en esta tarde lluviosa, día en que estaremos hablando sobre cómo Malaquías nos deja ver algo que dice, porque yo, el Señor, no cambio. La gloriosa acción de Jesús es manifestación de amor. Y si nosotros nos ponemos a recapacitar sobre cómo este hombre de Dios habló hace muchísimos siglos sobre lo que era Jehová Dios, nosotros tenemos que el Padre, así como nos lo ha mencionado en todo momento y lo podemos sentir, tenemos que en algún momento pensar cómo es posible que pongamos en duda que nuestro Creador no nos tiene reservado el mejor lugar, lo mejor que podemos creer que existe, ya que esa es su promesa. Y Dios no es Señor que no cumpla lo que promete. Él es el Señor dueño universal y creador. Por lo tanto, si ese ha sido su anuncio, estemos completamente seguros de que Él vamos a recibir. No cambia el Padre como si cambiamos nosotros en todo momento. Estamos siempre en la disposición de establecer diferencias por cualquier cosa que nos apetezca y que creamos es mejor o más llamativo a nuestra variable personalidad y gusto. Es por eso que tenemos que recapacitar cuando el Señor, el Padre y su palabra nos dicen que Él no reconocerá a quienes le hayamos negado a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros hechos, que muchas veces son confirmación de la inconsciente incapacidad y mediocridad en la que nos debatimos como seres humanos. El Hijo de Dios, nuestro Redentor, quien pagó esa deuda ante el Padre para que nosotros pudiésemos tener esperanza, nos ha dejado en claro y por escrito que nos señalará si no hemos dado veracidad, fe y crédito de Él ante nuestros hermanos. En este mundo en que habitamos tal y como nos lo ha ordenado, ya que es una opción obligatoria de nuestra parte, que es llevar a cabo esa comisión divina, tal como es el mandato que el Señor nos dio. Es el Padre amoroso quien nos presenta el dilema de hacer las cosas a su voluntad. Debemos meditar si continuamos con nuestra incompetente actitud ligada al mundo o si imploramos al bendito Señor que nos ampare y que nos ayude, nos apoye a llenarnos de valor para enfrentar todas las situaciones que se nos presentan. Situaciones que están todas marcadas por la infidelidad, la antipatía de obrar conforme el Señor nos lo manda, el celo de preferir las cosas del mundo y sobre todo el respeto humano ante nuestra familia y nuestros hermanos. Podemos hacer aquí un análisis bajo la sombra sabia de las enseñanzas divinas y es si vale la pena poner nuestra perspectiva de gozar con el Señor en la vida realizando lo que nos manda o si seguimos cabalgando en un mundo de pecado, de lujuria, de tentaciones, de corrupción, que es la continuación de nuestra vida actual y que va en contra de aceptar la invitación de Jesucristo, que al darnos su vida para regeneración, nos ha puesto en la antesala de la salvación y de nosotros depende el dar ese paso. La vida que el Padre nos ha regalado está en nuestras manos, como lo ha sido hasta el presente. Será responsabilidad absoluta de nuestro comportamiento humano y de nuestra conciencia realizar lo que nos ha sido dictado de acuerdo con la real, sabia y sincera voluntad divina. Si hemos entregado nuestra vida, es para que el Señor disponga de ella y debemos estar asimismo preparados a recibir sus instrucciones y conocer qué es lo que el Padre nos tiene destinado que hagamos.
Él será quien nos señale todo lo que obra para nuestro futuro. Y como hijos de Él estaremos dispuestos a cumplirlo sin importar cuáles puedan ser los sacrificios, los trabajos y las situaciones que se nos presenten, porque sabremos que Él estará a nuestro lado para guiarnos y llevarnos al destino final. Son tantas las cosas por las cuales debemos estar agradecidos con el Padre, que poco es darle nuestra vida en alabanza a un Dios que es único y que como creador merece ser reconocido en su gloria divina. Nada menos que agradecerle al Señor Padre Omnipotente, Él que es el Dios de nuestra existencia, que como hijos suyos hemos recibido la más preciada presencia de su amor. Y solo podemos colocarnos a sus pies y humildemente postrarnos, rindiéndole alabanza al Dios de vida, a quien es el Señor y Rey del universo, y a Jesús, dejarle sentir y reconocer que es el Salvador del género humano y que siempre ha estado dispuesto a entrar en nuestros corazones para que en Él podamos ser salvos según sea su voluntad. Tengamos presente que solamente cuando obramos en la dirección correcta estaremos haciendo lo que el Señor nos ordena, nos enseña y nos guía. Y en esa forma podremos cumplir con lo que Él tiene como voluntad. Veamos qué nos dice la obra del amor de Jesús para nuestra salvación. Después de unos mensajes. Llegamos al final de la primera parte del programa Camino de Vida. No te vayas. Sigue en sintonía de Radio Amor 91.9 FM en Barrio Cruz. Si deseas donar para el sostenimiento de Radio Amor y de este programa, puedes llamar al 225-261-2837 y te daremos la información para hacerlo. Cualquier donación para Radio Amor 91.9 FM al 10870 Love Road, Battle Cruz, Louisiana. Código postal 70818. Radio Amor 91.9 FM. Prepara tus preguntas y comentarios. Llámanos y estaremos listos para atenderte. Regresa Gabriel Velázquez en su programa Camino de Vida. Amigos, decíamos que conocer el amor de Jesús para salvación es lo que más necesitamos hoy en día en la iglesia cristiana. Veamos que, por extravagante que parezca, necesitamos entender que el amor de Jesús algunas veces es para nosotros difícil de poder narrar qué es lo que nosotros sentimos cuando el Señor nos declara en su palabra que Él está en nuestras vidas. En algunas oportunidades, la iglesia muestra que a veces descubrimos, al igual que en este mundo, que somos parte de Él, pero a veces no sabemos cuáles son los resultados que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Siempre pensamos que el mundo oscila dentro de lo que es la voluntad del Señor en todo momento, pero no sabemos a través de los años que vamos pasando cómo Él, dentro de lo que es su voluntad, permite que salgan a relucir tantas cosas que a través de su voluntad el hombre crea y realiza para provecho de la humanidad. Entendamos que si no sabemos qué máquinas serán inventadas en el mundo, no podemos dudar la creatividad del hombre, ya que éste está en actividad permanente para descubrir algo nuevo. Por eso, entendamos que en esa dirección la Iglesia debe estar también activa para descubrir qué plan es el que tiene
para servir a Cristo. Y cuando decimos la iglesia, bien sabemos, mis hermanos, que no estamos hablando ni de edificios, ni de edificaciones, ni de lugares donde se reúne la gente. La iglesia somos nosotros que formamos parte de lo que es seguir la doctrina de Cristo. Pensemos, por ejemplo, actividades que fueron realizadas. Por ejemplo, Robert Rakes fundó las escuelas dominicales en las iglesias. También podemos decir que John Potts estableció los hospicios infantiles en Inglaterra. Pero también debemos contentarnos nosotros con permitirnos observar solamente lo que los demás hacen y no decir necesitamos algo nuevo. ¿Qué es lo que yo como parte de la iglesia de la cual formo parte puedo hacer por ella? A través de algún escrito, nuestros hermanos pensaron por primera vez en las reuniones que tuvieron lugar en la medianoche, una modalidad sugerida por un sermón que predicó Charles Spurgeon acerca de una mujer con el vaso de alabastro. Pero sin llegar a un final, ¿acaso no hay hombres que no pueden inventar algo nuevo para Cristo? De ahí nacieron cosas como los que son estudios bíblicos. No hay un hermano que no pueda hacer algo más para él de lo que hace hoy o se hizo ayer o de lo que realizó el último mes. No hay alguien que se atreva a ser extraño y singular, tal vez alocado y fanático a los ojos del mundo, pero no hay amor que no sea fanático a través de los ojos de los hombres. Pueden estar seguros de que el amor que se confina al decoro no es un verdadero amor. Pensemos que si el Señor pusiera en nuestro corazón algún pensamiento para darle una ofrenda inusitada de acción de gracias, para prestarle un servicio inusual, de tal forma que Cristo sea honrado con lo mejor de sus ovejas y que la grosura de sus bueyes sea sumamente gloriosa para la prueba de amor que todos necesitamos realizar ante Él. ¿Qué haríamos? ¿Qué podríamos hacer? Que Dios nos bendiga como persona y como congregación. Es un gran favor que el Señor hace en nuestras vidas. Invocar su bendición y con esos labios que rehúsan muchas veces a hablar ya más del amor que se confía y que existe en el corazón, o que el deseo de hacer más es algo que nos llena de pesar cuando meditamos en ello y no lo hacemos. Pensemos que somos pecadores, que tú y yo somos pecadores. Confiamos siempre que Cristo, antes de que procuremos amarlo, y confiando en Cristo, sabemos que somos salvos por Él. No somos salvos por nosotros, ni por el amor que nosotros tenemos por Él. Siempre pensemos que Jesús nos amó primero. Nosotros contestamos al amor de Jesús porque Él nos amó primero, no porque haya nacido. No hay ningún ser humano que haya podido amar a Jesús por sí solo, sino es a través del mensaje que recibimos en nuestro corazón, de cómo la divinidad de nuestro Padre Eterno entra en nuestras vidas y nos hace entender que el amor de Cristo existe porque Él nos amó primero. Juan 21:16 nos dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Es un texto muy breve y aparentemente muy sencillo. Algunos pueden pensar que es fácil explicarlo, pero en verdad es un texto con mucho contenido, tiene mucho significado y no resulta fácil explicarlo tal vez. Son pocas palabras, pero los pensamientos que surgen a través de esas palabras son muchísimos. Hay muchos significados sutiles dignos de considerar y alusiones que muchas veces sobre ellos se puede discernir y se puede tratar de ampliar. Pretendernos, pretender que podemos realizar todas esas nociones, que podemos albergar todo lo que se piensa respecto de esas palabras, sería supremamente inmodesto.
pero sí podemos limitarnos y pedirles a ustedes que consideremos un solo punto. Que el Espíritu de Dios prepare nuestros corazones para que esta meditación al respecto de estas palabras pueda ser la verdad de Dios en nuestras vidas. Nuestro Señor preguntó a Pedro si amaba a su persona. No le preguntó si amaba el reino de Dios o al pueblo de Dios o a alguien que en algún momento pudiera significar algo al respecto. Él le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Te das cuenta ahora de la prudencia en cuanto a pedir que debemos orar cada vez que nosotros escuchamos algo como esa pregunta que el Señor hace? A partir de este momento vas a abandonar la confianza en ti mismo y vas a prestar atención a lo que en algún momento es precaución. ¿Crees ahora en las doctrinas del Señor? ¿Confías ahora en aquel a quien negaste? Es mucho lo que se puede preguntarse y decir, ¿te complacen mis enseñanzas? ¿Crees todo lo que yo afirmo? ¿Confesarías aún que soy el Hijo del Altísimo? En ninguna de estas formas pregunta el Señor, sino que la única pregunta que le hace a Pedro es, ¿me amas? Es un vínculo personal que el Señor quiere ligar entre él y Pedro. Le llama por su antiguo nombre, el que tenía antes de su conversión, Simón, hijo de Jonás, para recordarle que la gracia había sido hecha por él. Y según le pregunta acerca de su amor. La pregunta es en relación con el vínculo personal en la persona de Cristo. Esto es lo que vale la pena que nosotros pensemos. Siempre podemos decir que el Salvador cuestionó a Pedro acerca de su amor en términos muy sencillos. Él no estuvo con rodeos dejándole ver cuál era su condición humana. Fue directo al grano y no se trataba en ningún momento de soportar dudas al respecto. Así como el médico toma el pulso de su paciente para evaluar su corazón, así el Señor Jesús tomó de inmediato el pulso del alma de Pedro. No le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿te arrepientes de tu insensatez? El arrepentimiento es una gracia, sí, es bendecida y es necesaria, pero es más sabio medir de inmediato el amor de Pedro, porque es muy cierto que si un discípulo ama a su Señor, lamentará profundamente y para siempre haberlo negado. Si lo decimos con palabras de hoy en día, podemos en algún momento meditar lo que podría ser que alguien me preguntara si yo amo a mi esposa y yo le dijera no, no la amo. Y que ese no que yo he dicho lo oyera esta u otra persona para írselo a decir a mi esposa, a quien yo esa mañana antes de salir le había dicho te amo y nadie más en mi vida ocupa un lugar preferente si no eres tú. ¿Cómo quedaría nuestra historia? El Señor hizo esta pregunta dejándole saber que este discípulo que tiene fe en él pudo haber puesto en duda lo que en algún momento él juró y, y juró 3 veces cuando dijo, no conozco a este hombre. Habría sido una pregunta sumamente importante que de todas maneras, al ser contestada por Pedro, que confesó su amor, cree y ningún hombre puede amar a un Salvador en quien no cree. El Señor no incluyó ningún otro punto en su pregunta. Tal vez más bien lo condensó en los puntos respecto a, a la pregunta exacta. ¿Me amas? Este es un hecho que es necesario meditar. El amor de Jesús es un punto vital y esencial que hay que considerar. 3 veces el Señor hizo esta pregunta para enfatizar qué importancia tenía
dentro de ese primer orden. Y por eso, al hacer esta pregunta que contiene todo lo demás y por lo tanto quería insistir al hacerle lo que muchos de los oradores en aquel tiempo realizaban como simples manifestaciones repetitivas, frases enfáticas a los puntos que quieren hacer resaltar ante sus oyentes. Aquí él quería dejar en claro muy bien que en la cabeza de este hombre estaba entregando lo que en algún momento ha sido visto por la humanidad, y es: sobre ti edificaré mi iglesia. Este punto radica muchísimo en cuanto a lo que es la percepción de cómo ante un hombre tan poco docto como era Simón Pedro, el Señor le hiciera preguntas y le dejara tantos encargos como le dejó. Examinémonos un poco y miremos fundamentalmente no solamente los corazones nuestros, sino la apreciación que podemos tener de los corazones que en algún momento pudieron sentir cuando se le pregunta si realmente estas personas aman a Jesús. Eh, ¿Cómo podemos vincular este sentimiento con esta persona? Pueden tomar a la ligera cualquier otra cosa, pero al ser honesto tenemos que decir que el Señor Jesús hizo la pregunta y la hizo hasta que entristeció a Pedro. Era reconocido como un discípulo. Pedro debe haber estado listo para recibir la más severa censura y aún así considerado tratado con dulzura. Por lo tanto, no era fácil entristecerlo. Nuestro Señor era tardo en toda circunstancia para causar dolor a cualquier corazón verdadero. Sin embargo, en esta ocasión, por sabias razones, él reiteró su pregunta hasta tocar las heridas aún abiertas de Pedro, haciéndole doler. ¿Acaso Pedro no había causado que el corazón de su Señor sangrara? ¿Que era conveniente que Pedro sintiera heridas en su corazón? Esta triple negación exigía una triple confesión. La tristeza que Pedro había causado fue traída a su memoria por la tristeza que sentía ahora. Es como decir: mi esposa, cuando yo regrese, me va a dejar conocer que recibió la noticia que yo la estuve negando delante de otras personas. ¿Cómo podemos sentir nosotros cuando mi esposa me pregunte: ¿me amas? Y yo le diga sí, y ella me diga: no es cierto, porque tú me has negado delante de tus amigos? Pensemos que el Señor Salvador está diciendo a Pedro, que en ese momento creía en él como su Mesías, si al preguntarle 3 veces: ¿me amas?, él estaba confesando que sí le amaba. Pero luego, cuando lo negó 3 veces antes de cantar el gallo, ¿cuál pudo haber sido ese sentimiento que este hombre sintió dentro de su corazón? Si se insiste en entristecer los corazones de las personas, hay muchas formas de hacerlo, pero también consolarlos sería una obra para poder decir que estoy haciendo una acción buena. Pero algunas veces puede ser mejor sentirse triste y ver que la persona recapacite y pueda salir de su tristeza entendiendo que la palabra del Señor es la que ha sido en ese momento, si no mancillada, al menos mal entendida, cuando el Señor nos habla de cosas tan especiales. Algunas veces la medicina amarga es mucho más importante que la que sabe muy dulce. Por ejemplo, no habría llevado la pregunta más allá de su legítima esfera si fuera con la intención de sacudir sus corazones hasta la angustia. El verdadero amor contiene una medida de dolor. Solamente el simple personaje hipócrita que pasa por el mundo sin ningún cuestionamiento
sin algo que lo haga ansioso, sin examinar el fondo de su corazón. Es mejor que se entristezca hoy y sean encontrados fieles al fin, a que se sientan ahora bien presuntuosamente y que al final se encuentren con el terrible desengaño de ser separados del Señor. Por eso tenemos que entender que la pregunta la hizo el propio Señor. ¿Qué pasaría si el Señor Jesús me encontrara con ustedes hoy y les dijera a cada uno de ustedes, ¿me amas? Si la pregunta se hiciera al término de cualquiera de nuestras eh, palabras que dirigimos al Señor y al concluir una enseñanza, no nos sorprendería que nos tornase y que nos tomase desprevenidamente. Encontrémonos en la casa hoy como lo estamos, después de haber cantado dulces himnos en su honor, habiendo orado unánimemente y habiendo participado de todo corazón con él la adoración. ¿Cómo de extraño sería si nos preguntaran acerca de nuestro amor por él? Pero ciertamente no sería algo innecesario. Imaginémonos, pues, que el Señor nos encuentra solos a cada uno y está al pie de cada uno de ustedes. Piensen que Él los toma de su mano y le pregunta con ternura, después de todo, ¿me amas? Les dejo ese pensamiento para que ustedes en sus corazones eleven una oración al Señor y le den una respuesta conforme tienes respuesta para el Señor. Los invito a que oremos después de unos breves segundos. Saludamos a todos nuestros amigos que nos ven en Facebook Live, a usted y a nuestra audiencia en Radio Amor 91.9 FM. Les invitamos a que llamen y participen en nuestro programa. Oramos por ustedes y su familia. Llámenos al 225-725-3646. Radio Amor, tu compañía. Regresa Gabriel Velázquez con la parte final de su programa Camino de Vida, que presenta de lunes a viernes a las 7 de la mañana Y de 5:30 a 6 de la tarde. No te lo pierdas. Amigos, vamos a orar hoy por una razón muy especial y es pedirle al Señor que ilumine a quienes están en este momento contemplando cambios para poder facilitar la legalización de las personas que han venido en este país y que todavía no han encontrado una forma para poder legalizar su estadía. Que todo este enjambre de personas que están alrededor de este tema sean lo suficientemente sabios en que todo lo que se elabore sea para facilitar, no un derecho, pero sí para legalizar un estatus que desde hace mucho tiempo para las personas que han llegado a este país ilegalmente está completamente vedado. Orémosle al Señor para que en su generosidad Él pueda iluminar a estas personas y que todos podamos sentir la satisfacción de que mañana o el otro día hay una forma de poder hacer los trámites de manera que quienes lo necesiten puedan realizarlo fácilmente. Padre Santo, te encomendamos, Señor, nuestra petición. Te pedimos para que en este fin de semana, Señor, tú nos permitas dialogar mucho más con el Señor Jesucristo. Que a Él, Señor, le podamos presentar todas nuestras necesidades y que pasados, Padre Santo, en la sinceridad de mi conciencia y en el arrepentimiento de todas mis faltas, yo pueda tener una conversación con mi Salvador y que a Él le obedezca en todas las cosas que me marque y me enseñe a hacer. Pido, Padre Santo, por todos mis hermanos, por quienes nos escuchan. Te pedimos, Señor, que tu palabra llegue a todas las personas que a bien tengas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por su sintonía. Que Jesús viva en tu vida y sea el Señor y guía en cada paso que des buscando su camino. Que Él te permita ver y conocer de su majestad soberana.
Entrega tu vida a Jesús y encontrarás la verdad que Él quiere revelarte. En Él hallarás sabiduría y perfecta armonía con tu familia, con tus seres queridos, con tus semejantes y hermanos en Cristo. Acércate y reconcíliate en el amor del Señor Jesús. Si tienes preguntas, si quieres narrar tu testimonio, por favor llámanos 225-725-3646 o 225-205-2421. Escríbenos caminodevida@gmail.com. Que haya mucha felicidad, paz, alegría, confianza y sobre todo fe y amor en Cristo Jesús. Esperamos que tengas un resto de tarde muy feliz, un fin de semana lleno de bendiciones. Para todos, muchas gracias. El Señor les bendiga.